Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar con la diputada independiente, doña Gloria Navas. Doña Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos. A la orden, siempre es muy interesante conversar con ustedes. Doña Gloria, un tema que queríamos conversar es el eventual levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. Es la primera vez en la historia del país que la Asamblea Legislativa recibe del Poder Judicial una solicitud de levantamiento de la inmunidad. Así es sumamente interesante, creo que es una lección cívica para la población explicar cuál es el procedimiento precisamente, porque la información correcta de estos temas es fundamental. En primer lugar, hay que mencionar que hay una causa penal planteada en los tribunales de justicia en vía penal, como lo indiqué, y que esa investigación la lleva a cabo el fiscal general de la República por disposición de la normativa procesal penal. Esa investigación fue terminada, el fiscal formuló una acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia la reenvía a la Sala Tercera de la Corte, que es la Sala Penal, y la Sala Penal escoge a uno de sus funcionarios, uno de los magistrados, para que haga la revisión de esa acusación y rinda un informe. El magistrado rindió el informe a la Corte Plena y la Corte Plena, con votos suficientes, aprobó la acusación y ahí es el origen que la envía a la Asamblea Legislativa. Esa es la primera parte que es sumamente importante. Porque, bueno, la Asamblea Legislativa conformó una comisión de 3 diputados para que también realice su investigación o su análisis de esa causa penal. Así es, eso está dispuesto precisamente en la Constitución Política de cuál es el procedimiento principal combinado con el Código Procesal Penal. Se nombró esa comisión con 3 diputados, hay una diputada presidenta y ya comenzaron con la investigación. Es sumamente importante que aquí no se juzga al presidente. Eso es esencial en el sentido de que ese trabajo de la comisión no es para juzgar al presidente dentro de la Asamblea Legislativa, sino que corresponde es que la Asamblea Legislativa verifique las formalidades de la acusación y que si hay indicios fuertes y suficientes para continuar con el proceso. Pero no es valorar la prueba, no es declarar si es culpable o si es inocente, sino simplemente atender a la estructura de la acusación, de que tenga básicamente una relación de hechos, una relación de prueba, documentos y por supuesto una fundamentación en la cual explique precisamente en qué consiste la acusación. Eso es básicamente el trabajo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa en esa comisión la envía al plenario legislativo para que se vote y tienen que verse con 38 votos para ver si se va a enviar de regreso a la Corte Suprema de Justicia, recomendando precisamente y acordando con los 38 votos, si eso se da en el plenario, que se abra la causa penal formalmente, levantándose ese fuero que se llama fuero de improcedibilidad. Tiene un nombre distinto para el presidente de la República. Doña Gloria, bueno, ya en esta comisión se iniciaron las audiencias. La semana anterior tuvimos aquí a don Carlos Díaz, el fiscal general, que él solicitó hacer su declaración ante la comisión privada. Bueno, los diputados dijeron que no, que fuera pública. Viene el próximo viernes el presidente de la República también a hacer su descargo. Bueno, es muy interesante esto. El fiscal general de la República, y con razón, pidió que fuera privada, no porque no quiere que la población sepa nada. No, es parte del procedimiento. ¿Por qué razón? Porque el fiscal es el que tiene que llevar el caso ante el tribunal, que sería en la Corte Plena eventualmente. Entonces, él es el que va a presentarse como acusador. Él es el que tiene que desarrollar la acusación, hacer los interrogatorios, etcétera. Entonces no va a revelar desde ahora cómo va a dirigir la causa eventualmente que llegue de regreso a la Corte Suprema de Justicia.
se hizo pública y él explicó por qué razón no podía hacer referencia al detalle, precisamente por la estrategia que corresponde al trabajo que a él le toca hacer como fiscal encargado de la causa por disposición de ley. Doña Gloria, una duda que la gente tiene fuera del tema que conocen los abogados es el testigo de la corona. Ah, muy interesante. ¿Qué papel juega, doña Gloria? Tal vez para explicar un poquito a la gente el testigo de la corona en un caso como este. Sí, un testigo de la corona está establecido también en la ley procesal. Es una situación en la cual una persona que esté involucrada, acusada en el proceso, pero que tiene un menor rango a otro que esté acusado. En este caso, el acusado es el presidente de la República y el testigo de la corona también está acusado, pero con un rango menor. Este tiene posibilidad de hacer un arreglo con el Ministerio Público en la cual se compromete él a declarar sobre los hechos, indicar cómo fueron ocurridos, y el Ministerio Público, bajo la dirección de un juez penal, aprueba esa situación del testigo de la corona porque va a ayudar a establecer los cargos. Pero por otro lado, generalmente esa persona tiene que pagar daños y perjuicios o alguna sanción económica, porque es parte de una negociación que se hace con juez, con fiscal y la defensa también, ¿verdad? Es un procedimiento totalmente lícito y en este caso se dio, hay un testigo de la corona. Entonces esa persona en el juicio declara y declara bajo juramento como tal porque se le lleva como un testigo y está totalmente acuerpado a las normas procesales, ¿verdad? Eso es fundamental y eso es importante porque esos testigos ayudan mucho a esclarecer el hecho. Doña Gloria, otra de las dudas que se tienen en torno a este tema del levantamiento de la inmunidad del presidente se da en un caso en particular, en una de las 70 y pico de causas penales que se tienen en contra del mandatario. Si la Corte o la Fiscalía quisiera abrir otro proceso en contra del presidente, tendría que darse la misma situación aquí en la Asamblea. Es el mismo procedimiento siempre y cuando ocurra mientras él es presidente, ¿verdad? En el momento que salga él de la presidencia de la República, no es que se archivan los procesos, no. Los procesos siguen el trámite, pero como ya no tiene inmunidad, ya no tiene la posición de un miembro de los supremos poderes, entonces se sigan mediante la tramitología ordinaria. Eso es fundamental. Y también es importante aclarar que en el testigo de la corona, la persona que está en este caso pasando por esa etapa procesal es Bulgarelli, que es una de las personas a que supuestamente habían hecho un contrato con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica, y de ese dinero, de una contratación que se le estaba haciendo a él en temas de publicidad y otros, se le pidió que tomara parte de ese dinero y lo depositaran para que el tal Choreco comprara una casa. Todo eso a petición del mismo presidente de la República, y hay grabaciones en esa línea, ¿verdad? Eso hay que aclarar para que la gente crea que no es una persecución, sino es un proceso legal. Doña Gloria, eso en el ámbito judicial, pero también está la parte política, que es la que nos corresponde aquí en la Asamblea Legislativa. A su criterio, ¿qué tanto afecta la imagen país que el presidente se le esté buscando levantar la inmunidad por primera vez en la historia? Bueno, hay que entender que es una persona que presuntamente no ha sido condenado, cometió delitos y tiene una lista más de otros delitos. Esto es muy delicado y hay que tratarlo con mucha responsabilidad, porque el presidente de la República ataca al Poder Judicial, se burla de las acusaciones, incluso dice que él no tiene miedo, que él no está temblando por eso, y plantea una situación de irrespeto al tema de lo que es el respeto, reitero, de lo que pasa en los tribunales de justicia, ¿verdad? Y hay un debido proceso, hay que entender que va a tener su defensa, alegatos, etcétera, para efectos de que se equilibre una acusación con la defensa también del imputado. En este caso el presidente es imputado, todavía no ha sido sancionado,
pero si lo sanciona, por supuesto que va a ser declarado delincuente. Esa es la situación. Doña Gloria, lamentablemente nos gana el tiempo, pero sí agradecerle mucho por habernos acompañado. A la orden. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.